Y me encanta pensar que es su casa, porque donde hay dos o más reunidos en su nombre, ahí está nuestro Señor. Ahí es increíble porque ver la fidelidad de Dios en esta iglesia, cómo ha traído a tantas personas a los pies suyos, es solamente para su gloria, realmente. Y adoramos el nombre de Dios, glorificamos el nombre de Dios por lo que ha hecho en esta iglesia. Y debo decirlo del fondo de mi corazón, hermanos, amo las iglesias donde no existe una brecha generacional, donde hay hermanos mayores y hay hermanos jóvenes, todos juntos adorando al mismo Dios. Porque Dios no es Dios de adultos, no es Dios de jóvenes, no es Dios de niños, es Dios de la iglesia. Y ahí estamos todos nosotros, hermanos amados, y gloria al Señor por eso. Traigo muchos saludos de la Iglesia Bautista Misionera Metropolitana y también de Refugio en Cristo, de sus iglesias hermanas. Les pido por favor que puedan estar orando mucho por nosotros. Hay harto trabajo que estamos haciendo en ambas iglesias. Nosotros oramos mucho por ustedes, y ver acá un gran número de personas, un gran número de jóvenes también. La otra vez que pude estar en el club bíblico también llena el corazón y nos enseña lo que también veíamos hoy día en la escuela dominical, que la oración tiene poder. Así que muchos saludos también ahí de mis papás también, estén orando por la salud de ambos. Mi papá anda con un lumbago bastante fuerte, y mi mamá con un resfriado que no se le ha querido pasar en 2 semanas. Así que si pueden tener ahí al pastor Pablo y a la hermana Miriam en oración, se los agradecería muchísimo. Y también aprovechar de agradecerles, hermanos queridos, por todo su apoyo en oraciones y en sus ofrendas, porque han sido parte de verdad de la bendición para mi vida. Han sido parte también mucho en cuanto a cosas como ayudarme a pagar mis estudios, que ha sido, no es fácil llegar ahí, pero siempre veo cómo el Señor al final del mes, no sé cómo lo hago, cómo llegamos, pero llegamos, gracias a Dios, en eso, y ustedes son parte de eso. Ustedes son parte de que uno puede estar ahí predicando el Evangelio y haciendo diferentes cosas, ahora también colaborando con Palabra de Vida en el ministerio. Y solo agradecerles, hermanos, porque ustedes son parte, de verdad. Y cada vez que uno puede hacer algo, o cualquier misionero en cualquier parte está predicando el Evangelio, bendiciendo a alguien, y usted está ofrendando o está orando, es como que usted estuviera extendiendo la mano junto con esa persona y llegando. Nos pasaba mucho, por ejemplo, cuando estábamos en Monte, ahí con los alumnos, de repente los alumnos compraban algo que necesitaba, ahí un jovencito que quizás no tenía zapatillas, o faltaba para el almuerzo, para alguna cosa, y ahí de repente el Señor podía suplir una necesidad a través de que ustedes eran parte. Así que el día de mañana, cuando se levanten más personas a estudiar, sigamos con esos desafíos, porque estoy seguro que seguirán hombres y mujeres de Dios dispuestos al llamado. Amén. Amén. Bueno, hermanos, y voy a empezar a correr el cronómetro de ahora, porque quería aprovechar de realmente compartirles un poquito de estas cosas y agradecer. Así que oramos al Señor para pedirle dirección y que nos hable en su palabra. Señor bendito, gracias te damos, amado Señor, por tu palabra. Gracias porque estamos aquí, Señor. Gracias porque puedo ver a esta hermosa iglesia, Señor, crecer. Dios, tú has tenido misericordia con todos nosotros, porque, Señor, no somos ni los más grandes, ni los más sabios, Señor, ni los más capacitados. Tú le has querido mostrar esto a los pequeños, Señor. Señor, y que nunca se nos olvide eso. Somos de los pequeños en manos de un Dios grande, y te adoramos por eso. Amado y bendito Dios, te pedimos ahora que tu palabra se vea glorificada aquí. Señor, límpiame, perdona mis pecados, Señor. Ayúdame, Señor, a poder transmitir tu verdad y solo tu verdad.
Y Señor, que también mis hermanos puedan verte a ti aquí. Que Señor, nuestro corazón arda con estas verdades que hicieron arder tanto mi corazón. Y Señor, que esto sea una inyección de fuerza, Señor, para salir corriendo esta semana a predicar tu bendito evangelio. Aquel mensaje que salva vidas y un día nos salvó a nosotros. Que salva eternidades y transforma almas. Te adoramos, Señor, y te pedimos que nos hables en esta mañana. En nombre de Jesús, amén. Y me gustaría compartirles de un momento en la Biblia que muchas veces en lo personal lo había ignorado completamente. Y este se encuentra en Lucas capítulo 10. No vamos a estar observando muchos versículos, pero vamos a ver aquí un capítulo, un acontecimiento en la Biblia, más bien una conversación que Jesús tiene con un grupo de personas que le puedo decir de esta manera: puede revolucionar la manera en la que ve el evangelismo. Se lo repito, lo que vamos a ver hoy día puede ser una conversación bíblica en la cual el Señor pueda revolucionar la manera en la que usted ve el evangelismo. Todos entendemos qué es el evangelismo: predicar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Ir y hacer discípulos. Ir y contarles de que un día el Salvador murió por todos nosotros y que si nosotros nos entregamos a Él, si nosotros le pedimos perdón por nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone. Él nos limpia, Él nos perdona, Él nos salva. Y ahora podemos ser sus hijos. El evangelio es algo sencillo, es ese bendito mensaje. Y en un momento de la Biblia, el Señor Jesús quiso invitar a más personas a ser parte de esto. Y quizás cuando le nombro de esto, al tiro se nos viene un pasaje que todos tenemos en mente, que es la Gran Comisión. Ese momento cuando Él ya se estaba yendo ahí y decía: id y hacer discípulos a todas las naciones. Sin embargo, hay un momento en su ministerio terrenal donde Él iba a hacer algo muy interesante. Un poquito de contexto antes que entremos al pasaje. Jesús iba a empezar todo un viaje desde norte a sur por todo Israel. Esto iba a partir ahí desde el mar de Galilea y iba a terminar por ahí en Jerusalén. ¿Y qué iba a hacer? Él invitaba a personas a que fueran de 2 en 2, 70 personas, a caminar por todos los pueblos en los que Él iba a pasar, preparando el camino y avisando de que iba a venir el Mesías a contar este hermoso mensaje, a predicar el evangelio del reino en ese momento. Y hermanos queridos, esta fue la llamada misión de los 70. Y si nosotros observamos Lucas capítulo 10, versículo 1, como está en la... si podemos poner ese versículo, dice en el versículo 1: después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Esto me llama mucho la atención porque el Señor estaba haciendo parte a personas de un trabajo que Él mismo podía hacer solo. A ver, entendamos una cosa. Él podía ir avanzando solo, yendo directamente a cada uno de estos lugares. Pero a lo largo de este tiempo, y le puedo decir que a lo largo de estos últimos 2 años he aprendido una verdad que el Señor me ha impactado tanto y que lo tengo anotado, de hecho, en una pizarra en grande frente a mi computador, que dice: Dios nos invita a algo más grande que nosotros. Dios nos invita a algo más grande que nosotros. Él hace una invitación a que yo sea parte de su plan maravilloso para salvar a todas las personas. Para que todas las personas puedan conocer el mensaje. Él podría haber enviado a sus ángeles a que prediquen el evangelio. Él pudo haber escrito su mensaje de salvación en los cielos. Él pudo hacer miles de cosas sobrenaturales y asombrosas para que las personas puedan conocerle. Pero no, Él eligió seres humanos
que Él mismo se encargó de salvar primero y de limpiar y transformar, y ahora los hace parte de este plan de redención grandioso. Yo siempre lo veo de esta manera, es como que el tren de salvación va pasando por la vida y de repente ahí nuestro Señor sale como el maquinista y dice, vengo aquí a hacer algo grande, ¿se suben? Y te invita a subirte. Y hermano, no importa cuántos años tengas, no importa si tienes, 12, no importa si tienes 20, 50, 80 años, el Señor te sigue invitando a ti, hermano amado, a ser parte de estas cosas. ¿Por qué Él hacía esto? Los envió delante de Él a toda ciudad y lugar a donde Él había de ir. Y vamos a hacer un gran salto hasta el pasaje que nos convoca en el momento de hoy, que es versículo 17 hasta el versículo 24. Y hermanos amados, este mensaje tiene un título y es el gozo de ser parte. Dios, al igual que en esos tiempos, nos ha invitado a asociarnos con Él para llevar a cabo su obra. Y en lo personal, esa asociación siempre yo la tomaba como una especie de responsabilidad. Ay, es que tengo que predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque se supone que los buenos cristianos predican el Evangelio. Y sí, está bien, mírelo como una responsabilidad. A nosotros nos debe doler que las personas se pierdan, que las personas vayan caminando a la condenación, es cierto. Pero con el tiempo he aprendido a entender de que las acciones motivadas por la culpa no nos llevan muy lejos. O que las acciones motivadas por el compromiso simplemente tampoco nos llevan muy lejos. Nosotros tenemos que motivar nuestras acciones, lo que estamos haciendo, por un gozo inefable de entender de que lo que estoy predicando es un mensaje que transforma y que me hace sentir la persona más plena del mundo. ¿Por qué? Porque, hermanos, estamos trayendo vida eterna. Cargamos con aquella verdad que puede cambiar eternidades. ¿Se da cuenta lo que es el Evangelio? Eso es, hermanos amados. Y cuando nosotros observamos esto, vamos a ver 3 gozos, solamente 3 gozos, que vamos a observar aquí y que se ven en personas, en diferentes grupos de personas, cuando los creyentes se hacen parte de esta obra maravillosa. Y vamos a ver en primer lugar el gozo de los salvos. Primer versículo que aparece aquí, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Wow! Vamos a quedarnos aquí. Justo yo decía, qué increíble cómo es el Señor, que justo el tema de la escuela dominical tenía que ver mucho con la primera parte de este mensaje. Hermanos, pongámonos en un contexto espiritual del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesús. Nunca antes en la historia, como cuando estaba Jesús caminando por la tierra, había más actividad demoníaca e infernal sobre la tierra. Era como que el poder del infierno se desató, porque sabían que el Hijo del Hombre, que aquel que venía a dar el golpe directo y fuerte, ahí a las puertas del infierno para llegar y hacer todo este cambio y poder darle libertad a las personas, estaba caminando y había empezado ya su plan. Entonces, claramente, cuando el enemigo sabe que el ejército ya está frente a frente, se asusta. Y empezaron a pasar muchas cosas. Vemos muchos endemoniados en los evangelios. Vemos muchas personas que estaban atadas por el poder de Satanás. Vemos muchas personas que estaban enfermas incluso por estos temas. Ahora, cabe destacar que esto era algo que se veía demasiado en ese entonces por esta misma presencia de nuestro Señor Jesús. Y hoy en día yo siempre trato de hacer la salvedad de que tenemos, tal como decíamos hoy día en la escuela dominical, no ignorar
pero tampoco andar buscando por todas partes. Porque debemos ser sabios en eso también. Pero la verdad es que cuando volvieron estos 70, que tenían poder para ir allá, fueron empoderados por el Señor para ir a anunciar las cosas que el Señor iba a hacer, ellos también tenían poder para poder liberar a personas de todas estas cosas. Y decían, mira, Señor, aún los demonios se nos sujetan, ¿pero en quién? ¿En nosotros? No, en tu nombre. Y muchas personas estaban experimentando libertad. Hermanos amados, las personas hoy en día, cuando reciben al Salvador, experimentan el gozo de la libertad. Hubo algo que dijo una hermana aquí. Yo estoy tan contenta, decía, como de que bueno que soy hija de Dios y estoy libre de estas cosas. Pero las personas que no tienen a Dios, las personas que no tienen a Cristo en su corazón, son presa fácil del enemigo. Lamentablemente hoy en día también hay una puerta muy abierta que las personas dejan a todas estas cosas. Yo entré hace poco a una librería Antártica, por ahí los que les gusta ir a revisar juegos de mesa y cosas, y tenían en una repisa gigante ocultismo y brujería. Y ahí están. Y que todo el poder de las energías y que las cosas, y que veamos, no sé, el horóscopo y que veamos todas estas cosas, y de verdad no tenemos que ignorar cómo hoy en día hay una puerta de par en par para estas cosas que esclavizan a las personas. Montones de ideologías que lo único que hacen es, quédate exactamente igual a como eres. No cambies. Cuando el Señor me habla de un evangelio que me transforma, que me cambia, que me hace nueva criatura. Montones también de personas que dicen, no, el poder está en ti, cuando en realidad la Biblia lo único que me muestra es que yo necesito confiar en el único que me puede salvar. Y las personas creen que son libres, pero están presas en una jaula. ¿Y saben qué, hermanos? Cuando llega el evangelio bendito de Dios, y ese evangelio es creído, recibido, todas esas jaulas, todas esas cadenas no pueden hacer más que caer. Porque bendito sea el evangelio, que es poder de Dios para salvación. ¿Usted lo cree? Y pregunto, ¿usted lo predica? A ver, ¿cómo fue eso? O sea, amén lo primero y en el otro, amén. ¿Cómo es eso? ¿Lo predicamos o lo creemos? Hermanos, si nosotros sabemos que hay algo que es tan efectivo como el evangelio, es algo que nosotros debemos predicar. Hermanos, unos pensamientos bíblicos sobre esto increíbles. ¿Qué es lo que hace? El evangelio es traslado de un reino a otro. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Si me pueden acompañar ahí, hermanos queridos. Si alguien puede leerlo con mucha fuerza. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. Colosenses capítulo 1, versículos 13 al 14. ¿Quién me puede ayudar a leer eso? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Muchas gracias. Vale, si puedes dejar ahí la anterior, el versículo 13. Hermanos, observen algo increíble de esto. Nos ha librado de la potestad, del dominio de las tinieblas. Antes nosotros estábamos en un mundo donde operaba Satanás sobre nosotros y nosotros no éramos nada más que títeres movidos por él. Por eso, hermanos, guárdese esto en la cabeza. Ningún ser humano es enemigo de otro ser humano. Vea los hilos que mueven a las personas hoy en día. Hoy, porque tantas veces, hermanos, hemos visto personas saliendo con las banderas de que hoy, que toda esta gente de este partido político, que toda esta gente de este pensamiento, que toda esta gente... ¿El problema es la gente o el problema es el diablo que está moviendo esos hilos detrás de eso? Hermanos amados,
No ignoremos que ellos son personas perdidas. Y yo estuve ahí. ¿Y qué los salva? El mismo evangelio que me salvó a mí, que me movió de aquí a acá. El evangelio toma a una persona que está inmiscuida en el reino de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, y los lleva al reino del amado Hijo, donde ahora la verdad del Hijo es la realidad, donde la antigua realidad que yo tenía en mi mente, donde solamente podía pecar, donde solamente podía darle la espalda a mi Dios, ahora yo tengo la posibilidad de vivir una vida nueva. Y por eso el evangelio tampoco es pelear por razonamientos o empezar ahí tanto así que entiende este argumento y este argumento y este argumento. Está bien, los tenemos que dar y es bueno saberlos. Pero cuando el evangelio entra a la vida, cuando el mensaje de Cristo llega a nuestro corazón, ese es el inicio donde todo el reino del amado, todos esos argumentos verdaderos, toda la verdad de Dios va a empezar a hacer sentido y la palabra del Señor empieza a ser una realidad en mí. Ya no solamente una teoría que no puedo entender porque para mí es locura, sino que al revés, es una verdad que puedo tomarla para mí. Y además también un pasaje muy conocido por todos nosotros. Entendamos ¿qué es esto? Porque el evangelio solamente gira en torno en una persona y esa persona es Jesús. Y en Juan capítulo 1, versículo 1 al 15, dice ahí la palabra del Señor. Capítulo 1, versículo 1 al 5. Se asustaron algunos. Dice la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y fíjense en este hermoso versículo 5, uno de mis versículos favoritos de todos los tiempos. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Y saben por qué leo esto, hermanos? Porque aquí está el carácter y el poder de Cristo mostrado desde la creación. Me encanta uno de los títulos que el Espíritu Santo decide inspirar al autor, a Juan, para colocarle el verbo, el logo, la palabra. Porque si nos remontamos al Génesis, a ese primer momento donde Dios dijo, hágase la luz, cuando Dios dice, hágase Cristo, cuando nace Cristo en nuestro corazón, empezamos también a recibir una luz que nace en nosotros. Y somos nueva criatura, y todo empieza a nacer nuevo. Hermanos, por eso es la llegada de Cristo a la vida de los demás. Es este traslado, es un nuevo nacimiento que da una verdadera libertad. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿usted cree en el poder de este evangelio? Y vuelvo a preguntar, ¿lo predica? Y sea honesto, si no lo predica, llevémonos a predicarlo. Hermanos amados, le voy a ser súper honesto. Yo no puedo decir lo predico con tantas fuerzas. Tengo muchos amigos que de verdad me sacan una ventaja como predicadores del evangelio. Los conocieron algunos cuando salieron a la actividad evangelística, los de Gloom. Muchachos hermosos del Señor. Jóvenes que son unos verdaderos locos de Jesús, increíble. Y yo digo que el Señor siga añadiendo gente a ese manicomio celestial, que siga levantando a gente loca para bendecir a este mundo con la locura del evangelio, y que más personas puedan entender y ver la gloria de Dios a través de personas que no se esconden, que no se tapan, que dicen, yo conocí a alguien que me transformó y te lo tengo que contar. Te lo tengo que contar, no me lo puedo guardar. Es como que vi esto, sé que funciona y no me lo puedo guardar en mi corazón. ¿Cómo me lo voy a guardar si es algo que puede salvarte? Hermanos amados, pero después continúan ahí los versículos, porque claro,
Increíble ese gozo de las personas salvas. Pero, ¿qué pasa con los que predican? ¿Tienen gozo? Bueno, ese es el segundo gozo. El gozo de los siervos. Y si me acompañan en el versículo 18 al 20, es genial porque cuando llegan estas personas ahí, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Bien fuertes se sentían. El Señor va y les dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Vuelvo a leer ese último versículo, versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Saben qué? Hay varias maneras en las que las personas interpretan este pasaje. Algunos dicen como, no, el Señor cuando le dice esa idea de yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, es como la idea de, no, yo veo lo que están haciendo y están dándole en las puertas del... Pero hay una interpretación que en el contexto de lo que les dice, a mí me hace mucho más sentido. El Señor, al haber estado en ese momento, al conocer cómo había sido, de ese momento que el lucero de la mañana, aquel ángel hermoso y bastante sabio que tenía esto mismo de la adoración y todo esto, él cae después. ¿Por qué? Por su orgullo. Yo veo esto un poco como una advertencia. Ojo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. A veces, hermanos amados, vamos a tener éxitos increíbles. Ver esta iglesia llena es un gran éxito. Ver el club bíblico como lo vi la otra vez que vine, se me cayeron las lágrimas. Decía, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Amén! Pero mi gozo está en el éxito que estoy teniendo. Mi gozo está en los números. Mi gozo está en la grandilocuencia. Mi gozo está en que quizás nosotros podamos tener un templo del porte del Movistar Arena y bajan al predicador en un arnés y después digan, no, si todo es para Jesús. De tener una banda con 700 músicos, ¿eso es éxito? De que donde sea que voy, donde predico, la gente se me convierte, ¿eso es éxito? Hermanos, el éxito no se trata de eso. ¿Sabe cuál es el éxito? Usted ya tiene el éxito real, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Todo el resto de lo que hacemos es por agradecimiento y gozo, porque un día ese evangelio nos llegó a nosotros. Y cuando entendemos esa verdad, amados hermanos, nosotros nos damos cuenta de que podemos estar como personas que no tienen un peso de que, ay, pero yo ya no predico porque le llevo predicando a todo el mundo en mi colegio y todos me tratan de loco, de chiflado. La verdad, hermanos queridos, la mayoría de los siervos de Dios son personas que terrenalmente no tienen éxito. ¿Usted cree que los pastores de verdad son muy bien pagados? ¿O que las personas que dedican su vida en sus trabajos y en sus colegios y universidades para predicar el evangelio son los que le hacen la ola a todo el mundo? No piense eso, hermanos. Pero entonces que mi éxito, mi gozo, mi alegría, el gozo de mi vida debe estar en el éxito que estoy teniendo. No, por ningún motivo, hermanos. Debe estar
en saber de que yo soy hijo de Dios y que lo que hago, lo hago por amor a mi Señor. Hermanos amados, es tan increíble porque los siervos se gozan por tener y ejercer su nueva identidad en Cristo, por ser estas nuevas criaturas con un propósito. Y que vuelvo a lo mismo, comparten esta vida. ¿Por qué? Porque ellos entienden lo que han recibido en Cristo. Ellos lo entienden. Miren, fíjense ahí en Primera de Pedro, versículo súper conocido, Primera de Pedro 2:9. Un versículo que yo creo que algunos hasta incluso lo tienen memorizado. Incluso algunos, no recuerdo que cuando estábamos ahí en la Villa Angaroa, nosotros lo cantamos incluso. Me acordaba hoy día en la mañana. Pero es increíble ahí en lo que dice la palabra de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y ahora recién habla de cuál es la misión. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos amados, es tan bello esto. Su identidad no está en lo que hace. Jovencitos aquí presentes, por favor pónganle atención a esto, porque esto los va a librar del activismo. Esto los va a librar de vivir vidas mal enfocadas. Y se los dice alguien que nació sirviendo en la iglesia prácticamente. Nos pasan los hijos de pastores. Hermanos amados, chicos, ustedes no son lo que hacen. Ustedes son lo que son en Cristo. Y de la misma manera todos somos eso, somos lo que somos en Cristo. Hijos de Dios. Porque a veces, tantas veces nosotros pensamos y miramos quizás que lo que anunciamos, lo que predicamos no tiene éxito. La gente no responde y decimos, el Señor no está conmigo. El Señor no me ama tanto como a este que sí le va bien. Mentira del diablo, hermano. Mentira del diablo. Dios lo sigue amando a usted, pero a personas le toca el arado. A personas le toca el arado, a otros le toca el altar, donde van a tener que estar ahí entregando siempre todas sus adoraciones, porque qué bueno que me ha ido bien para tu gloria, y a otros nos toca estar rascando. Yo siempre lo digo, hermanos, 4 años llevo en la universidad. ¿Saben cuántas personas han recibido a Cristo? 1. Y ese uno, cuando recibe a Cristo, se va al norte. Y yo decía, Dios, por favor, o sea, déjame uno que sea. Y era como, en esos momentos el Señor me confrontó y me llevaba a estos pasajes. Y yo leía con lágrimas en los ojos esta verdad, hermanos. Y le abro mi corazón aquí. ¿Y sabe qué entendía? Yo estoy feliz de estar en el bote con mi Señor, no necesariamente de estar pescando, de recoger peces. Pero estoy en el bote con Él, con la caña de pescar en la mano. Y estoy haciendo lo que Él quiere. No se canse. Dele, siga adelante. Yo conozco tantos aquí, hombres, mujeres, jovencitos hermosos que son el futuro. Son el futuro. Y el día de mañana van a estar construyendo la iglesia que vendrá. Y todavía sabemos de que la iglesia va a permanecer. ¿Por qué? Porque el Señor sigue ahí en la locomotora diciendo, vienen, los quiero hacer parte de esto. El propósito es que se inspiren, hermanos. Se inspiren de lo que la palabra dice para que nosotros nos inspiremos y vayamos y prediquemos el bendito evangelio que trae vida. Pero, hermanos, no solamente hay gozo en el corazón de los que se salvan. No solo hay gozo en el corazón de los siervos. ¿Saben quién también hay gozo? En el corazón del Señor. Porque el versículo 21 al 24, miren lo que dice.
En aquella misma hora, Jesús se regocijó en espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Paréntesis para los que les gustan las palabras en el griego y todas esas cosas. La palabra regocijó fue la palabra por la que decidí hacer este mensaje. La palabra en original es agaliao, que es una palabra compuesta, que en otras palabras, en pocas palabras, para no aburrirlos tanto con tecnicismos, es saltar de alegría. Es como que el Espíritu del Señor saltaba de alegría al ver a 70 personas volver prendidos como ellos solos después de estar predicando el Evangelio. ¿Cómo reacciona nuestro Señor cuando usted predica? ¿Cómo reacciona nuestro Dios porque Él veía personas comunes y corrientes haciendo lo que en su plan eterno estaba haciendo Él? Hermanos, Dios se alegra y usted le causa gozo al corazón de Dios. Calcule lo que significa eso. Hace que el corazón de Dios salte de alegría, lo dice la palabra. Cuando los pequeños que somos nosotros somos parte de lo que nuestro Dios está queriendo hacer en la tierra. Hermanos, mire, y es tan increíble porque Él estaba tan contento, Él estaba tan alegre, porque veía en su plan eterno cumplirse a través de personas pequeñas, como usted y como yo. ¿Sabe qué? Yo siempre lo pienso esto. Mucho tiempo, nunca fui la persona más buena en los deportes. De hecho, hasta el día de hoy no lo soy. El Señor me bendijo con talentos musicales para compensar mis nulas habilidades futbolísticas. Así que yo entiendo lo que es que a uno no lo elijan para jugar a la pelota. Yo entiendo también cuando dicen, tenemos partido y faltan 5, somos 5, ya, lo hacemos de 4. Lo sabemos. Pero hermanos queridos, ¿usted cree que el Señor deja a un jugador afuera? No. Él incluso hasta los capacita. Porque somos nosotros simples empaques vacíos, donde se ve todo el interior, porque lo importante es lo que hay adentro. Lo importante es lo que llevamos adentro. Y ese es nuestro propósito, ser transparentes. ¿De qué nos sirve a nosotros tener un tremendo empaque si no dejo ver lo que está dentro de nosotros? La persona del Hijo, el Evangelio que transforma, el Evangelio que salva. Dios lo ama a usted, la ama a usted tanto que quiere usarlo. Y mire, fíjese lo que dice ahí en 1 Corintios capítulo 1, versículos 18 al 31. Para que entendamos esta verdad. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 al 31. Dice:
porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y pensemos en nosotros aquí. Por favor, póngale nombre a este versículo 26. Piensen usted. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a la fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como esté escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Increíble, ¿no? Tómese el tiempo después de buscar este pasaje y sentarse y pensar en usted. Dios no busca personas demasiado sabias, demasiado elocuentes, demasiado fáciles de llegada fácil. No, el Señor quiere personas dispuestas, que se preparen en decir: yo vengo acá armado con una sola cosa: Cristo crucificado. Es tan increíble, porque el apóstol Pablo, gran apóstol Pablo, le hablaba a los corintios y le decía: acuérdense que yo llegué con ustedes muerto de miedo, pero me propuse a no saber ninguna otra cosa que no fuera Cristo y este crucificado. A veces complicamos tanto el Evangelio, hermanos, cuando basta simplemente con contar cuál es la historia que nos cuenta la Biblia. De que de tal manera amó Dios al mundo, en que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y es tan increíble porque la palabra, inspirada por el Espíritu, es pronunciada, escuchada por las personas, y empieza a recibir ese taladreo. Ese taladreo que va cambiando todo, hermanos amados. Y que va rompiendo poco a poco ese corazón de piedra. Y que en un momento entra. ¿Recuerda cómo fue su conversión cuando recibió a Cristo? ¿Recuerda el día que alguien le predicó? ¿Cómo la palabra de Dios hizo efecto? Bueno, hay muchas personas que todavía deben escuchar. Y hermanos, es increíble pensarlo. ¿Sabe por qué? Porque todavía Dios lo quiere hacer parte de usted. A usted. Vuelvo a la misma ilustración. La locomotora está ahí. Nuestro Señor diciendo: vamos a hacer algo grande aquí. Vamos a llevar el mensaje de salvación. Vamos a guiar a las personas a que escuchen lo mismo que ustedes escucharon y que les puede traer un cambio real.
porque el mundo está rogando esperanza. Se arrastran por alguien que los ame. Se arrastran por algo que los cambie. Se arrastran por algo que les traiga paz a su corazón. Ya se dieron cuenta de que tragarse montones de pastillas no les va a servir para sanar lo que realmente hay en su corazón, porque eso solamente puede tapar ciertos momentos, pero eso no cambia lo que está ahí en la vida. Donde entienden de que por más que yo quiera hacer otra cosa por fuera, mi corazón sigue teniendo ese problema, donde entendieron de que no importa quién esté en el gobierno, quién esté aquí, allá, siempre todas las cosas me van a fallar y que solamente tengo que mirar a un lugar, pero el tema es que no saben dónde. ¿Y cómo sabrán si la iglesia no les cuenta eso? Así que hermanos, iglesia, vaya a predicar el evangelio, y no se lo decimos como un palo, se lo decimos, hermanos amados, como el más grande ánimo que pueda recibir usted. Ser inspirado por lo que a tantos otros los inspiró. Amados hermanos, Dios sigue invitándonos a algo más grande que nosotros, a ser parte de su plan para salvar al mundo. Y la pregunta de nuestro Señor Jesús sigue siendo la misma. ¿Vienes? Hay vacantes. Hay vacantes para el trabajo. ¿Va a ir? Oremos al Señor. Pero también ¿sabe para qué hay vacantes? Para el cielo. Y quizás hay alguna persona aquí que escuchó de un mensaje que se predica, que escuchó de algo que a nosotros nos cambió, que escuchó las canciones, que escuchó ahí de que hay un Redentor y roca. ¿Y saben qué? Ese puede ser tu Salvador hoy. ¿Y sabes qué necesitas hacer para tener esa salvación? Simplemente pedirle al Señor. Puedes pedírselo. Puedes decirle: Dios, te necesito. Necesito que entres a mi vida. Reconozco mis pecados y te invito a vivir en mi corazón como mi Salvador. Quiero que seas mi Señor y Salvador. Y salva mi alma. Y si quieres realmente, si nunca lo habías hecho, te invito a que se lo pidas el día de hoy. Y lo puedes hacer con la siguiente oración. Si quieres, la oración no te va a salvar como tal. Te va a salvar la actitud que tengas diciéndole esto a tu Señor. Pero díselo. Si quieres decírselo, puedes orar en este tiempo y dile al Señor: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Reconozco que sin ti me voy al infierno. Reconozco que he intentado de todo, pero nada me puede salvar. Sé mi Señor y Salvador y te recibo en el nombre de Jesús. Amén. Y si oraste así, solamente para saberlo, nadie quizás con las cabezas en alto, pero si oraste así, me gustaría que levantaras tu mano para orar por ti. ¿Hubo alguien aquí que quizás tomó esa decisión? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Hubo alguien más? Hay un Dios que lo ama a usted. ¿Y sabe qué hace? Si realmente usted creyó de todo corazón, la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo el prontuario de lo que pudo haber hecho, pasó, es borrado, es quitado. Y ahora vive en una vida nueva. Estaba en el reino de las tinieblas, ahora está en el reino del amado Hijo. Y ahora puede caminar en libertad. ¿Hubo alguien más aquí? ¿Alguien más? Amén. Bueno,
Vamos a orar y terminar en este tiempo. Dios bendito, te alabamos porque hoy día no solamente es un día donde glorificamos tu nombre, sino también es día de salvación, Señor. Dios, bendecimos tu santo nombre porque tú, Señor amado, tú eres el que salva. Tú eres, Señor, nuestro Salvador. Tú eres, Señor, el que mueve a su iglesia, Señor. Tú eres el único que tiene poder de trasladarnos del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo, Padre. Gracias, amado Señor Jesús, por dar tu sangre en la cruz por nosotros. Gracias porque tú pagaste el precio que mis pecados merecían, Señor. Porque nosotros éramos pecadores, que lo único que merecíamos era el infierno. Pero tú viniste a nosotros. Viniste a la tierra. Caminaste por aquí. Anunciaste tu gloria. Y tu pueblo te despreció, Señor. Y fuiste a la cruz. Pero no te quedaste en la cruz. Te levantaste al tercer día, resucitaste de entre los muertos para ser el primero de todos los que un día resucitaremos. Y hoy en día la muerte será un parpadeo para los que creen, porque los cerramos los ojos aquí en la tierra y los abrimos delante de ti, nuevos, santos, limpios. Ayúdanos a caminar en obediencia, ayúdanos a guiar, Señor, a otros y a responder a tu llamado. Y glorificamos, Señor, tu nombre por todo. Te adoramos, Señor Jesús. Bendecimos tu nombre y te amamos por todo lo que has hecho. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén.